Tenía todo: dinero, poder, fama, pero una noche lluviosa en Madrid, un simple encuentro con una mujer sin hogar y su hija cambió su destino para siempre. Lo que comenzó como un acto de caridad terminó sacudiendo los cimientos de su mundo. ¿Puede un millonario renunciar a todo por una desconocida? Madrid despertaba como cada día, motores rugiendo en la Castellana, bocinas impacientes y pasos apresurados sobre las aceras húmedas del otoño. En medio de ese bullicio, un hombre caminaba con paso firme, impecablemente vestido con un traje italiano hecho a medida y unos zapatos de cuero negro que relucían como espejos. Ese hombre era Arturo Salvatierra, uno de los empresarios más influyentes de toda España. Dueño de un conglomerado de inversiones con sedes en Barcelona, Bilbao y Sevilla, Arturo había construido su imperio desde cero. O al menos, eso decía él en cada entrevista. La realidad era un poco más compleja, pero nadie se atrevía a contradecir al rey del asfalto, como lo apodaban en los círculos financieros. A sus 47 años, su rostro salía en portadas. Sus opiniones marcaban tendencias y su cuenta bancaria crecía incluso mientras dormía. Aquel lunes por la mañana, mientras el resto del mundo se apresuraba al trabajo, Arturo disfrutaba de su rutina habitual: desayuno en el restaurante de la última planta del Hotel Eurobuilding, con vistas panorámicas sobre el Paseo de la Castellana. No leía periódicos. Prefería los informes confidenciales de sus asesores. Esa mañana, sin embargo, algo le llamó la atención en la pantalla de su móvil: un correo con asunto urgente, revisión contable interna, Proyecto Alhambra. Frunció el ceño. El Proyecto Alhambra era su joya personal, un mega complejo residencial de lujo en Granada. Había invertido millones y prometido retornos colosales. Era su carta para entrar en el mercado árabe, su paso a la eternidad empresarial. No puede ser nada grave, murmuró, tomando un sorbo de su café colombiano. Pero estaba equivocado. Horas después, en su oficina de cristal en el piso 34 de la Torre Cepsa, Arturo recibió a su director financiero, el señor Esquivel. El hombre temblaba, sostenía una carpeta como si quemara. Arturo, hemos descubierto un desvío de fondos. Millones. En paraísos fiscales. Y lo peor, hay papeles que te implican directamente. Arturo sintió cómo se le helaban las manos. Durante unos segundos, solo se oía el zumbido del aire acondicionado. ¿Quién ha filtrado eso?, preguntó con una voz seca. No lo sabemos. Pero la agencia tributaria ya ha enviado notificaciones. Esto va a estallar en cualquier momento. Y estalló. Esa misma tarde, la prensa sacó a la luz un escándalo titulado El Imperio Fantasma de Salvatierra, cuentas opacas y evasión multimillonaria. Las redes sociales ardieron. La Fiscalía Anticorrupción abrió investigación. Clientes retiraron fondos. Accionistas exigieron su cabeza. Socios desaparecieron como ratas del barco. En 24 horas, Arturo pasó de portada de Forbes a meme viral. Pero eso solo fue el principio. Su casa en La Moraleja fue embargada. Su cuenta bancaria congelada. Su coche deportivo de lujo, remolcado frente a las cámaras. Su asistente personal, su chofer, incluso su abogado de confianza, lo abandonaron. No por falta de lealtad, sino por miedo al efecto dominó. El hombre que una vez firmaba cheques por millones, ahora contaba monedas para comprar una botella de agua en una gasolinera. Durante días deambuló por hoteles baratos, pero su nombre en los titulares lo hacía persona non grata. Las puertas se cerraban antes de que pudiera cruzarlas. Una noche, tras intentar dormir en la estación de Atocha sin éxito, caminó sin rumbo hasta un parque alejado del centro. Un banco de madera, medio cubierto de hojas secas, le pareció un lugar digno para descansar. Se sentó, abrazó su maletín, el único objeto que le quedaba de su vieja vida, y miró al cielo. Esto es un mal sueño, susurró. Solo tengo que despertarme. Pero el amanecer no trajo respuestas, solo frío. Y por primera vez en su vida, Arturo Salvatierra fue invisible. Nadie lo saludó. Nadie le ofreció ayuda. Nadie lo reconoció. Los transeúntes pasaban de largo, mirando sus móviles, con prisa por llegar a oficinas como la suya, sin saber que aquel hombre con la barba crecida y la mirada perdida había sido, días atrás, uno de los más poderosos de la ciudad.
Sentado en ese banco, viendo a las palomas revolotear sobre un contenedor de basura, Arturo comprendió una verdad que jamás había considerado. El suelo estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. Y lo peor de todo, no tenía idea de cómo volver a levantarse. La noche que selló el destino de Arturo comenzó en un salón exclusivo del barrio de Salamanca. El club El Ateneo Privado no figuraba en ninguna guía turística, ni siquiera tenía letrero en la puerta. Solo se accedía por invitación, y solo quienes movían los hilos de Madrid conocían su existencia. Allí, entre luces cálidas, muebles de caoba y una cava interminable de vinos franceses, se reunían cada viernes los grandes, banqueros, políticos discretos, herederos millonarios y empresarios como Arturo Salvatierra. Aquella noche, como tantas otras, él llegó envuelto en su habitual confianza, saludando con un leve gesto de cabeza y sonriendo apenas a quienes lo miraban como a un dios entre mortales. Lo acompañaba Tomás Ballesteros, su socio desde hacía más de una década. Eran como el yin y el yang. Arturo era carismático, directo, agresivo en los negocios. Tomás, en cambio, era metódico, paciente, con una sonrisa suave que escondía una mente calculadora. «Hoy tenemos que brindar», dijo Tomás, levantando su copa de vino tinto. «Lo de Alhambra está casi firmado. Qatar está dentro». «Perfecto», respondió Arturo, chocando su copa con la de él. «Sabía que no fallarías». Brindaron, rieron, y el ambiente siguió su curso entre anécdotas, humo de habanos y promesas de poder eterno. Pero esa noche tenía un matiz distinto. Arturo lo sintió cuando, al ir al baño, captó una mirada fugaz entre Tomás y un desconocido de traje azul marino. Apenas duró un segundo, pero en esos ambientes, un gesto fuera de lugar podía significar una guerra silenciosa. «¿Quién es ese?», preguntó Arturo al regresar a su mesa. «¿Cuál?». «El del traje azul. El que estaba en la barra. Lo vi saludarte». Tomás dudó una milésima de segundo. «Un amigo del colegio. Nada importante». «Mentira». Ese hombre era Sergio Aranda, un auditor independiente que había trabajado para empresas bajo sospecha de lavado de dinero. Lo que Arturo no sabía era que hacía meses que Tomás había iniciado una red de movimientos financieros paralelos, desviando fondos del proyecto Alhambra a sociedades ficticias en el extranjero. Sergio era su contacto para legalizarlo todo. Tomás no solo lo estaba traicionando. Lo estaba usando como chivo expiatorio. Las firmas, los correos, las decisiones técnicas, todo lo había dejado a nombre de Arturo. Y Arturo, confiado, no lo había visto venir. Días después, cuando el escándalo estalló y Arturo cayó de la cima al infierno, Tomás desapareció como humo. Cambió su número, se dio de baja en redes y salió del país con un pasaporte diplomático falso. Arturo intentó contactar con él en vano. Incluso fue a su casa, pero una mujer desconocida le dijo que allí ya no vivía nadie. «¿Y no dejó ningún mensaje?», preguntó Arturo, ya con la voz rota. Dijo que si venía alguien buscándolo, le dijera que el juego ha terminado. Fue entonces cuando entendió todo. Había sido un juego para Tomás. Un ajedrez lento, elegante, que terminó con Arturo como rey tumbado en el tablero. Furioso, caminó sin rumbo por las calles de Madrid. Buscó abogados, periodistas, amigos. Todos cerraron puertas. Su reputación era radioactiva. No tenía pruebas claras para acusar a Tomás, y la documentación filtrada lo incriminaba a él. Era una trampa perfecta. Una noche, sentado frente a una caña en un bar del barrio de Lavapiés, un ex asesor suyo se le acercó con cautela. «Te la jugó, Arturo. Lo sabíamos, pero nadie se atrevía a decírtelo». «¿Desde cuándo?». «Desde hace un año». Tomás cambió. Empezó a hacer cosas raras. Tenía reuniones ocultas, movimientos fuera de protocolo. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque tú no escuchabas a nadie. Te creías invencible». Y era cierto. Arturo había ignorado todas las señales. Su ego, alimentado por años de éxitos, lo había cegado. Y ahora estaba pagando el precio. Semanas después, ya sin techo ni recursos, se repetía una y otra vez en la mente el momento en que brindaron con vino francés. Esa última copa. Esa sonrisa falsa de Tomás.
Esas palabras huecas. Brindaron por el éxito, pero en realidad brindaron por su caída. «Qué idiota fui», susurró, cubriéndose con un periódico en un banco del parque. «Fui un rey ciego rodeado de traidores». Y por primera vez en su vida, no supo cómo vengarse. No tenía poder, ni aliados, ni recursos. Solo tenía hambre, frío y un orgullo hecho cenizas. Pero también tenía algo que nunca había valorado antes: tiempo para pensar. Y en la oscuridad, entre cartones y silencio, comenzaba a nacer en él una llama distinta. No era ambición. Era algo más profundo. Algo que ni siquiera sabía cómo llamar aún. El tercer lunes desde su caída, Arturo Salvatierra despertó con la espalda entumecida, envuelto en una manta sucia que alguien, quizás por compasión, quizás por olvido, había dejado en el banco del Parque El Retiro. El canto lejano de unos gorriones marcaba el inicio de un nuevo día, pero para Arturo ya no había lunes ni viernes, solo horas que pasaban lentas, iguales, hostiles. Lo peor no era el hambre. Lo peor era el silencio. Silencio de sus socios. Silencio de su familia. Silencio del mundo. La mansión en La Moraleja había sido subastada. Los teléfonos, desconectados. Su nombre, convertido en sinónimo de escándalo. Lo había perdido todo. ¿Todo? No. Aún le quedaba el maletín negro, su último vestigio de dignidad. Dentro, algunos papeles, una libreta con anotaciones, y una fotografía descolorida: Arturo, de niño, al lado de su madre frente a un kiosco de barrio. «Madre», susurró con los ojos húmedos, ¿en qué momento me olvidé de quién era? Esa mañana decidió hacer algo distinto. Se levantó, se peinó lo mejor que pudo usando el reflejo de una fuente, y caminó hacia el antiguo edificio de la Fundación Salvatierra, en el barrio de Chamberí. Él mismo lo había fundado una década atrás para apoyar a jóvenes emprendedores sin recursos, aunque, siendo sinceros, más que filantropía, había sido una forma elegante de desgravar impuestos. El edificio seguía ahí, sobrio, elegante, con sus columnas de mármol y su entrada adornada por una placa de bronce con su nombre grabado. Fundación Salvatierra, creer. Crear. Cambiar. Se detuvo frente a ella con el corazón encogido. En su interior ya no había oficinas ruidosas ni recepcionistas uniformadas. Había silencio, y ecos. Empujó la puerta, milagrosamente abierta, y entró. El interior estaba oscuro, pero aún se notaban las huellas del lujo de antaño: sillones de piel, alfombras persas, cuadros minimalistas. Y polvo. Mucho polvo. Recorrió los pasillos sin rumbo, pasando junto a salas vacías, salas que alguna vez albergaron sueños de jóvenes que él no recordaba por nombre ni rostro. Llegó hasta su antigua oficina. La encontró cerrada. No tenía llave, pero aún conservaba una tarjeta magnética en su maletín. La deslizó. Bip. La luz verde parpadeó. La puerta se abrió. Allí estaba. El despacho seguía tal como lo dejó: el escritorio de roble, la silla ergonómica, el cuadro de Dalí en la pared. Incluso quedaba un bolígrafo Montblanc junto al portapapeles. Todo congelado en el tiempo. Como si Arturo nunca se hubiera ido. Se sentó en su antigua silla. Cerró los ojos. Respiró hondo. Por unos segundos, se sintió vivo otra vez. Pero al abrir los ojos, la fantasía se desvaneció. Ya no había secretaria tras el cristal. Ni llamadas urgentes. Ni contratos que firmar. Solo el eco de lo que fue. Entonces escuchó un ruido. Unos pasos. Ligeros, discretos. Se levantó alarmado. ¿Quién anda ahí? Una voz respondió desde el pasillo. ¿Señor Salvatierra? Arturo parpadeó. Una joven de unos 20 años apareció en la puerta. Pelo castaño, recogido en una coleta, piel morena, rostro sincero. Llevaba un abrigo viejo y en la mano sostenía una carpeta de cartón. Me llamo Lucía Márquez, dijo. Fui una de las becadas por su fundación hace 4 años. Arturo la observó en silencio, confundido, vulnerable. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Supe que habían cerrado todo, pero vine a ver si quedaba algo de ayuda. No tengo a dónde ir.
Mi madre está enferma. Pensé que, tal vez, aún funcionaba. Lucía notó el estado de Arturo. Ropa arrugada. Ojeras profundas. Un gesto quebrado. ¿Usted, también, está solo? Arturo no supo qué responder. Solo asintió. La joven se acercó con cuidado, como si no quisiera herirlo más. Mi padre decía que usted era el símbolo de que un pobre podía llegar lejos, sonrió débilmente. Yo quería ser como usted. Arturo sintió una punzada. Nadie lo había mirado así desde que cayó. Lucía, ya no soy ese hombre. Ella negó con la cabeza. Tal vez no. Pero sigue teniendo algo que nadie más tiene, conocimiento, experiencia, visión. ¿Por qué no empieza de nuevo? Arturo la miró fijamente. ¿Con qué? ¿Con monedas recogidas del suelo? Lucía se encogió de hombros. Mi padre empezó su panadería con 10 euros y una receta de su abuela. Lo importante no es con cuánto se empieza, sino con quién y para qué. Arturo sintió que algo dentro de él se estremecía. Por primera vez desde su caída, alguien le hablaba sin juzgarlo. No como el millonario derrumbado, sino como un ser humano. Lucía no quería dinero. Quería esperanza. Y quizás, solo quizás, Arturo también. ¿Sabes cocinar? Le preguntó de pronto. Lucía rió, sorprendida. No muy bien. Pero aprendo rápido. Perfecto. Vamos a necesitar energía. Vamos a construir algo nuevo. Lucía arqueó una ceja. Vamos. Sí, dijo Arturo, y por primera vez en semanas, sonrió. Tú y yo. Aquí. Desde cero. La joven lo miró con ojos brillantes. No entendía todo, pero sí lo esencial, aquel hombre, que el mundo había dado por muerto, estaba renaciendo. Y esta vez, no lo haría solo. El sol de media mañana filtraba su luz a través de los ventanales sucios de la antigua Fundación Salvatierra. En el aire flotaba una mezcla de polvo, silencio y algo más sutil, la sensación de posibilidad. Arturo y Lucía, sentados en el viejo despacho, parecían dos náufragos que habían encontrado una tabla de salvación en medio del naufragio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, curiosa, con la carpeta aún entre las manos. Arturo abrió su maletín negro. Dentro había poco, algunas notas manuscritas, recortes de periódico, y la libreta en la que solía anotar ideas. La hojeó con dedos temblorosos, hasta encontrar una página marcada con un clip oxidado. Estaba titulada, Plan B Emprendimiento Social Real. Antes de que todo se viniera abajo, tenía esta idea, dijo. Crear un centro de incubación de microempresas, pero no para hacer dinero, sino para devolverlo. Lucía lo miró, intrigada. ¿Una especie de cooperativa? Arturo asintió. Con una diferencia, todos los beneficios irían a reinvertirse en nuevos proyectos. Nada de inversores millonarios, nada de egos. Solo talento, colaboración y trabajo honesto. Pero nunca me atreví a implementarlo. Sonaba utópico. A mí no me suena utópico, replicó Lucía. Suena necesario. Arturo levantó la vista. En los ojos de la joven no había ingenuidad. Había convicción. ¿Crees que aún queda gente que quiera unirse a algo así? Lucía sonrió. Abrió su carpeta y le tendió una hoja. Era una lista de nombres escritos a mano, exbecarios, emprendedores, madres solteras, inmigrantes, desempleados. Al lado de cada uno, un pequeño apunte, hace jabones naturales, programador sin papeles, cultiva tomates orgánicos. Ellos son como yo, dijo. Gente con talento, pero sin una oportunidad. Si usted pone el lugar, ellos pondrán el alma. Arturo cerró los ojos un momento. Respiró hondo. Por dentro, sentía una mezcla de miedo y emoción. Había perdido millones, reputación y lujos. Pero en ese instante, tenía algo más valioso, una razón para levantarse. Entonces lo haremos, dijo con firmeza. Este edificio está vacío, pero aún tiene cimientos. Como nosotros. Durante los días siguientes, Arturo y Lucía trabajaron sin descanso.
Limpiaron las salas principales con escobas prestadas. Lucía escribió un mensaje a todos los contactos de la lista, explicando el proyecto con sus propias palabras. Recuperemos lo que nadie quiso ver, nuestro valor. Un espacio, una idea, muchas manos. Al principio, solo llegaron 3 personas. Luego 5. Luego 15. Algunos traían materiales, otros solo ganas. Una madre africana llegó con su bebé en brazos y una caja de galletas caseras. Un anciano jubilado ofreció reparar la instalación eléctrica a cambio de café. Un joven marroquí instaló una red wifi improvisada con piezas recicladas. Cada día era un pequeño milagro. Arturo observaba en silencio. Ya no daba órdenes como antes. Escuchaba. Preguntaba. A veces enseñaba lo que sabía sobre negocios, otras, simplemente servía café. Nunca pensé que volvería a sentir esto, le confesó a Lucía una tarde. La sensación de que lo que hago, importa. Lucía lo miró con ternura. Tal vez antes construyó imperios para usted. Ahora está construyendo hogares para otros. Una noche, mientras revisaban números y estrategias en la antigua sala de reuniones, Arturo sacó un viejo marco que había encontrado entre cajas olvidadas. Era una fotografía, él, en traje de gala, recibiendo un premio empresarial. La colocó sobre la mesa y la miró en silencio. ¿Extraña esa vida?, preguntó Lucía. Arturo dudó. A veces. Pero no a mí mismo. Solo, el reconocimiento. Las puertas que se abrían solas. Aquí también se abren puertas, dijo ella. Solo que ahora las abrimos juntos. Arturo sonrió. Y eso lo hace aún más valioso. El proyecto creció. Lo llamaron Raíces Nuevas. No tenía logo elegante ni campañas millonarias. Tenía algo mejor, historias reales. Como la de Ahmed, que vendía un mousse casero en envases reciclados. O Marta, madre de 3, que empezó a coser mochilas con telas donadas. O Raúl, el exconvicto que enseñaba carpintería a los jóvenes del barrio. Un periódico local los descubrió. Luego una radio. Luego, un programa de televisión. Del lujo a la solidaridad, el millonario caído que volvió a levantarse para ayudar a otros, titularon. Y aunque Arturo odiaba los focos, esta vez aceptó la entrevista. Porque ya no hablaba de él. Hablaba de todos. Una tarde, mientras caminaba con Lucía por el patio interior, Arturo se detuvo frente a una pared vacía. Aquí quiero que pinten un mural, dijo. Algo que diga, renacer es posible. Lucía asintió. Tengo un amigo grafitero. Le encantará la idea. Arturo la miró, agradecido. Gracias por no rendirte, le dijo. Ni conmigo ni con los demás. Lucía sonrió. Usted me enseñó que incluso entre ruinas, pueden brotar semillas. El centro Raíces Nuevas era ahora un hervidero de actividad. Voces, risas y el aroma a pan recién horneado se mezclaban en un ambiente que nada tenía que ver con el frío despacho corporativo en el que Arturo había pasado la mayor parte de su vida. La transformación del lugar era evidente, pero la transformación de Arturo era aún más profunda. Se sentía liviano. No por haber olvidado su pasado, sino porque al fin había dejado de cargar con su vergüenza. Sin embargo, el pasado no se olvida fácilmente. A veces, encuentra la manera de regresar. Y ese día, tocó la puerta. ¿Don Arturo Salvatierra?, preguntó una voz femenina al otro lado del portón. Lucía miró desde el pasillo. Arturo, que estaba ayudando a colocar unas estanterías con Raúl, detuvo el martillo y se acercó. La mujer era elegante, vestía un abrigo de paño negro, gafas de sol caras y un bolso de marca. Pero su postura, rígida y tensa, no dejaba espacio para la cordialidad. Hola, Inés, dijo Arturo, después de un breve silencio. Así que es cierto. Te escondías aquí, respondió la mujer, quitándose las gafas y revelando unos ojos grises, fríos como el mármol. Lucía se retiró discretamente. No necesitaba escuchar para intuir que esa mujer no traía buenas noticias. ¿Qué quieres?, preguntó Arturo. He venido a advertirte. Tus acreedores están hablando de embargar esta propiedad.
Legalmente aún figura a tu nombre, aunque la fundación esté disuelta. Arturo frunció el ceño. Esto no es un negocio. Es un espacio comunitario. La ley no entiende de intenciones nobles, dijo ella con sarcasmo. La ley solo entiende de deudas. Esa noche, Arturo no pudo dormir. Volvió a revisar cada documento, cada papel. Hacía semanas que había iniciado los trámites para declarar la donación del edificio a una cooperativa ciudadana, pero los procesos eran lentos. Más aún cuando el nombre Salvatierra todavía generaba desconfianza en cualquier oficina pública. Lucía entró con 2 tazas de té. No puedes resolver todo tú solo, dijo. Si algo aprendimos aquí es que no estás solo. Pero esta vez no es solo un proyecto. Es la vida de muchas personas. Justo por eso, respondió ella con suavidad. Porque no se trata solo de ti, debemos luchar juntos. Arturo la miró. Su expresión era firme, pero cálida. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dejarse sostener. Durante los días siguientes, convocaron una reunión abierta en el centro. ¿Qué pasa si lo cierran?, preguntó Marta, la madre costurera. ¿Volveremos a la calle?, añadió Ahmed. Arturo tomó la palabra. He cometido muchos errores. Este lugar lo construimos juntos, pero legalmente aún depende de un sistema que una vez me favoreció, y que ahora puede arrebatárnoslo. Pero si luchamos juntos, si mostramos que esto es más que un edificio, puede que tengamos una oportunidad. Lucía intervino. Vamos a organizarnos. Pediremos apoyo ciudadano, recogeremos firmas, hablaremos con los medios. Haremos que se escuche nuestra voz. Y si hace falta, ocuparemos este sitio hasta que lo legalicen como nuestro, añadió Raúl, y todos asintieron con fuerza. Así nació la plataforma por raíces nuevas. El movimiento creció como fuego en rastrojo seco. Los vecinos del barrio organizaron una marcha. Se pegaron carteles. Los medios independientes grabaron vídeos. Las redes sociales se llenaron de mensajes bajo el lema: Almohadilla, este lugar es de todos. Un día, Lucía recibió una llamada. ¿Lucía Morales? Soy Laura Prieto, diputada del Parlamento Autonómico. Quiero visitar su proyecto. Me interesa conocerlo de cerca. La visita ocurrió una semana después. Laura caminó por los pasillos del centro, escuchó cada testimonio, probó el pan de Ahmed, vio el taller de costura, y hasta ayudó a pintar una pared. Al final, frente a todos, hizo un anuncio inesperado. Vamos a iniciar un trámite urgente para declarar este edificio como bien de utilidad social. No podemos permitir que las deudas de un solo hombre destruyan lo que han construido decenas de personas. Arturo no pudo contener las lágrimas. Lo abrazaron. Lo aplaudieron. Y aunque había sido su antigua riqueza la que compró esas paredes, era ahora su pobreza transformada en humanidad la que había salvado ese lugar. Cuando se quedaron solos, Lucía le dijo: ¿ves? El pasado puede llamarnos, pero no puede vencernos si elegimos el presente correcto. Arturo asintió, con una sonrisa nueva. La de quien ha caído, y se ha levantado mejor. Un año había pasado desde que Arturo y Lucía entraron por primera vez en las ruinas de la antigua Fundación Salvatierra. Un año desde que la palabra fracaso dejó de doler, y empezó a transformarse en renacimiento. El edificio ya no era un esqueleto olvidado. Las paredes, ahora llenas de murales y colores, contaban historias de lucha y esperanza. El patio central se había convertido en un pequeño jardín urbano donde niños jugaban entre plantas de tomates, lavanda y romero. Y el alma del proyecto, como siempre, era la gente. «Tenemos que celebrarlo», gritó Marta, con una tarta en las manos. No todos los días se cumple un año de revolución. Lucía sonrió. Arturo, en cambio, parecía pensativo. ¿Y si es demasiado?, preguntó. ¿Y si esto aún es frágil? Es frágil, sí, respondió Lucía. Pero eso no lo hace menos valioso. Precisamente por eso merece celebrarse. Los preparativos comenzaron una semana antes. Todos querían aportar algo. Ahmed ofreció cocinar comida siria para 100 personas. Raúl se comprometió a construir un escenario con palets reciclados.
Marta y las mujeres del taller prepararon una exposición de ropa artesanal. Y un grupo de adolescentes, que habían aprendido fotografía en el centro, imprimieron retratos de todos los que habían pasado por el proyecto durante el año. Lucía organizó todo como una directora de orquesta. Arturo se dejó llevar. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de tener el control. A veces lo mejor que puede hacer uno, le dijo Lucía, es confiar. El día del aniversario amaneció soleado. El patio rebosaba de gente. Sonaban guitarras, risas, idiomas mezclados y aplausos. Desde los más pequeños hasta los más mayores, todos tenían algo que contar, que agradecer, que mostrar. Arturo caminaba entre los puestos como un invitado más, saludando con humildad. Un niño le entregó un dibujo donde aparecía el señor del centro con una capa. Él rió, emocionado. ¿Eso soy yo? Sí, eres un superhéroe, dijo el pequeño, porque salvaste esto. Yo no lo salvé, corrigió Arturo. Lo salvamos todos. Al caer la tarde, llegó el momento del discurso. Lucía subió al escenario, con el micrófono temblando entre sus manos. Hace un año este lugar estaba vacío. Hoy está lleno de vida. De historias. De segundas oportunidades. Lo que construimos aquí no es solo un proyecto, es una comunidad. Y queremos que dure muchos años más. Los aplausos fueron unánimes. Y ahora, continuó, quiero invitar a una persona sin la cual nada de esto habría sido posible. Alguien que perdió todo, y en vez de rendirse, eligió compartir. Arturo, sube. Arturo se levantó lentamente. Todos lo miraban con respeto. No como al antiguo millonario, sino como a un hombre nuevo. No soy bueno con los discursos, comenzó, con una sonrisa tímida. Antes hablaba mucho y decía poco. Hoy solo quiero decir gracias. Gracias por confiar, por perdonar, por construir. Si este lugar vive, es porque ustedes le dieron alma. Hizo una pausa, emocionado. Y hoy quiero anunciar algo más, dijo, sacando un sobre. Este es el documento final. La propiedad ha sido transferida legalmente a la cooperativa ciudadana. Raíces Nuevas ya no me pertenece. Ahora es de todos. El aplauso fue tan fuerte que algunos vecinos lloraron. Raúl lo levantó en brazos entre risas, y Marta le plantó un beso en la mejilla. Lucía no dijo nada. Solo lo abrazó largo, en silencio. Cuando cayó la noche, las luces de feria iluminaban el patio. Lucía y Arturo se sentaron en un banco, viendo cómo los niños corrían, las familias comían, y los ancianos bailaban con música flamenca. ¿Te acuerdas cuando esto era solo una idea en una libreta vieja? Preguntó ella. Sí, y tú una desconocida que me hacía más preguntas de las que yo podía responder. Y míranos ahora. Arturo la miró, serio pero sereno. Nunca pensé que volvería a sentirme útil. Ni querido. Ni necesario. Pero gracias a ti, a todos, volví a creer. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Y esto es solo el comienzo. Desde lejos, una niña soltó un globo con forma de corazón. Subió alto, sobre el edificio, sobre la ciudad, como símbolo de algo que había comenzado en el suelo, pero que ahora volaba por sí mismo. El centro de Raíces Nuevas ya no era solo un refugio. Era una escuela sin pupitres, una familia sin apellidos, un sueño con raíces reales. Con el primer aniversario celebrado, el barrio entero hablaba del proyecto como un símbolo de transformación. Y mientras los adultos seguían luchando por consolidar lo construido, una nueva generación empezaba a florecer entre las paredes del centro. Una mañana cualquiera, Arturo entró en el aula del fondo, donde algunos adolescentes se reunían cada tarde para repasar o crear vídeos en el taller multimedia. Lo que vio le provocó una sonrisa sincera. Un grupo de chicos y chicas rodeaban a Sofía, una joven de apenas 17 años, que explicaba con pasión cómo grabar entrevistas con el móvil y editarlas para redes sociales. Tienen que contar historias reales, decía ella. Historias que importen. Como la del abuelo que arregla zapatos en la esquina, o la de la mujer ecuatoriana que cuida a medio edificio. Eso es periodismo, aunque no tengamos cámaras caras. ¿Y tú dónde aprendiste eso?, preguntó uno.
Aquí, respondió ella con orgullo. Y en YouTube, claro. Arturo entró con una palmadita en la puerta. Todos lo saludaron con respeto. ¿Interrumpo? Para nada. Dijo Sofía. ¿Quieres ser nuestro siguiente entrevistado? Él rió. Solo si me prometen que serán suaves con las preguntas. Días después, vio el resultado del vídeo, un documental breve pero poderoso, con música suave, primeros planos de rostros sonrientes, y frases que cortaban como cuchillas. Este lugar no cambió mi vida. Me ayudó a construirla. Aquí no somos pobres. Somos poderosos de otra forma. El señor Arturo no nos regaló un centro. Nos enseñó que podíamos levantarlo. Arturo no pudo evitar llorar. Lucía se le acercó. ¿Sabes qué pienso? Dijo. Que la mejor inversión de tu vida ha sido perderlo todo. La fama del documental traspasó el barrio. Una pequeña productora local ofreció apoyar con equipos y formación a los jóvenes de raíces nuevas. La escuela del barrio, que al principio miraba el proyecto con escepticismo, empezó a colaborar. Y algunos profesores voluntarios ofrecieron clases de refuerzo para los que querían terminar sus estudios. Pero los frutos más valiosos no se veían desde fuera. Sofía, por ejemplo, había dejado de hablar casi por completo tras perder a su padre en un accidente laboral. Durante meses vivió entre mudanzas, soledad y silencio. Ahora, su voz era firme, clara, y miles la escuchaban en redes sociales. Ahmed, que apenas hablaba español al llegar, era ahora monitor del huerto urbano y preparaba oposiciones para integrarse en el sistema educativo. Incluso Raúl, el exconvicto que en su día no sabía usar un ordenador, lideraba un curso de carpintería ecológica para jóvenes en riesgo de exclusión. Esto ya no es solo ayuda, decía Lucía. Es empoderamiento. Una tarde, mientras pintaban un mural colectivo en una de las paredes externas del centro, Arturo se detuvo a mirar. La imagen era sencilla, un árbol de raíces profundas, lleno de ramas que se convertían en manos, libros, herramientas, instrumentos. ¿Sabes? Le dijo a Lucía mientras miraban. Me he estado planteando irme una temporada. Ella lo miró con sorpresa. ¿Irte? ¿Por qué? No es que quiera abandonar esto. Pero siento que, ya no me necesitan como antes. Que es momento de dejar espacio. Tal vez ir al sur, ayudar en otros barrios, empezar proyectos nuevos. Lucía no respondió de inmediato. ¿Y lo que tenemos aquí? Preguntó al fin. ¿Tú y yo? Arturo la miró con ternura. Por eso te lo digo a ti primero. No quiero irme de tu vida. Solo cambiar de escenario por un tiempo. Pero si me esperas, volveré. Lucía respiró hondo. Sus ojos tenían un brillo melancólico, pero también orgullo. No te necesito para seguir, pero me encantaría seguir contigo. Y así, sin promesas rotas ni dramatismo, sellaron un pacto de confianza. Antes de partir, Arturo dejó una carta abierta en la entrada del centro. Un texto escrito a mano que decía: Gracias por darme un propósito cuando solo tenía remordimientos. Gracias por enseñarme que las segundas oportunidades no son regalos, son conquistas. Me voy unos meses. No para huir, sino para sembrar en otras tierras lo que aprendí aquí. Este lugar no es mío. Es vuestro. Pero si alguna vez tropiezan, volveré corriendo. La carta fue plastificada, enmarcada y colgada junto al mural del árbol. Y Sofía, la joven periodista, le dedicó estas palabras en su último vídeo. Arturo no era un héroe. Era un hombre roto que eligió reconstruirse junto a otros. Y eso, lo hizo inmortal. El sur de España lo recibió con brisa cálida, olores a salitre y calles estrechas donde el pasado parecía susurrar desde cada muro. Arturo eligió Cádiz como nuevo punto de partida. No era casual, allí había vivido su madre en sus últimos años, antes de que la enfermedad la venciera y la distancia emocional entre ellos se volviera definitiva. Durante las primeras semanas, colaboró con una pequeña asociación que rescataba casas abandonadas para convertirlas en bibliotecas barriales. No buscaba reconocimiento. Solo quería hacer, construir, compensar.
Pero una mañana, al llegar al centro comunitario, la recepcionista le entregó un sobre viejo, amarillento, sin remitente claro. Esto llegó a la dirección del centro en Madrid hace meses, pero nadie sabía dónde estabas. Alguien lo reenvió hasta aquí. Arturo observó el sobre. Su nombre escrito con letra temblorosa. El matasellos tenía la fecha de hace más de un año, y el remitente era una residencia de mayores en Zaragoza. Al abrirlo, sus manos temblaron. Si recibes esta carta, es porque por fin alguien se atrevió a enviártela. Tal vez ya no me recuerdas como la mujer que te dio la vida, sino como aquella a la que decidiste olvidar. Pero yo nunca te olvidé, Arturo. Supe de tu caída. Supe que perdiste todo. Y me dolió no porque perdieras dinero, sino porque imaginé cómo habrías sufrido en silencio. Yo también fallé. Me alejé cuando eras joven, te presioné demasiado, y cuando empezaste a triunfar, me sentí ajena. Pero hay algo que nunca te dije, tú me salvaste la vida. Cuando tu padre murió, yo no sabía cómo seguir. Y fue tu fuerza, tu ambición, la que me hizo levantarme. Te escribo porque me queda poco tiempo. No busco perdón. Solo quería decirte que, si alguna vez decides mirar atrás, no verás solo errores. Verás a una madre que, aunque imperfecta, siempre te amó. Con cariño eterno. Mamá. Arturo leyó la carta 1, 2, 3 veces. Luego la dobló lentamente y se sentó en el bordillo de una calle solitaria. No lloró. Pero en su interior, algo se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. No llegué a responderte, murmuró, como si ella pudiera oírlo. Pero ahora lo haré, con hechos. Al día siguiente, buscó la residencia en Zaragoza. Confirmaron que su madre había fallecido meses atrás. Sin herederos cercanos, sus pertenencias habían sido entregadas a la beneficencia. Arturo pidió visitarla de todos modos. En una pequeña caja de cartón, encontró un álbum con fotos antiguas, cartas suyas de niño, boletines escolares, recortes de periódico con sus logros empresariales, y una libreta donde ella anotaba pensamientos breves. Entre ellos, uno subrayado. Mi hijo no necesita ser perfecto. Solo necesita ser feliz. Ojalá algún día lo entienda. Arturo cerró los ojos y la sintió cerca. Más cerca que nunca. Semanas después, regresó a Madrid. Lucía lo esperaba en el andén. Cuando lo vio, no hizo falta hablar. Se abrazaron largamente, como quien ha cruzado un desierto y vuelve al hogar. ¿Todo bien?, preguntó ella, suave. Ahora sí, respondió. Creo que, por fin estoy completo. Lucía lo llevó hasta el centro. Mucho había cambiado. Más murales, nuevos talleres, y hasta un espacio de memoria donde colgaban fotografías de quienes habían dejado huella. Entre ellas, alguien había colocado una copia de la carta que Arturo recibió. ¿Quién hizo esto?, preguntó él, sorprendido. Sofía, dijo Lucía. Dijo que las palabras de esa madre hablaban por muchas madres que nunca supieron pedir perdón. Arturo asintió. La carta ya no le pertenecía solo a él. Era de todos. Aquella noche, volvió a escribir en su libreta. Pero esta vez no era un plan de negocios, ni un informe de impacto. Era una carta. Querida mamá. Nunca me atreví a buscarte porque pensaba que tú también me habías soltado. Me equivoqué. Y lo siento. Hoy entiendo que el perdón no es un gesto débil. Es el acto más valiente que alguien puede ofrecer. No sé si puedes oírme, pero quiero que sepas esto, he vuelto a empezar, y tú eres parte de cada paso. Gracias por no olvidarme. Con amor. Tu hijo. Las hojas del otoño empezaban a cubrir las aceras de Madrid, tiñendo las calles de oro y nostalgia. En el centro, raíces nuevas, el ritmo no cesaba, talleres de cerámica, clases de regularización escolar, sesiones de terapia colectiva. Pero Arturo sentía que algo diferente palpitaba en su interior. No era tristeza. Ni cansancio. Era una inquietud nueva, la conciencia de que su paso por la vida necesitaba un propósito más duradero que los ladrillos o las estadísticas. Una tarde de lluvia, mientras revisaba el almacén del centro, encontró una libreta con bocetos antiguos, planos, ideas,
presupuestos que había diseñado en los primeros meses del proyecto. En la última página, escrita con trazo inseguro, se leía: ¿y si esto sobrevive a mí? ¿Qué pasará cuando ya no esté? ¿Cómo se construye un legado que no dependa de mi presencia? La pregunta lo obsesionó durante días. Lucía, le dijo una noche, mientras tomaban café en la cocina comunitaria: quiero dejar el centro en manos del barrio. Legalmente, oficialmente. Que no lleve mi nombre. Que no dependa de mí. Ella lo miró sorprendida. ¿Quieres irte otra vez? No necesariamente, respondió. Pero sí quiero que si un día no estoy, esto no se tambalee. Necesitamos una estructura sólida. Que los vecinos, los jóvenes, los voluntarios, sean los verdaderos dueños. Como una cooperativa o una fundación vecinal. Lucía se quedó en silencio, reflexionando. ¿Sabes qué admiro de ti, Arturo? ¿Qué? ¿Qué aprendiste a soltar? Muchos poderosos solo saben construir cosas que los perpetúan. Tú, quieres desaparecer para que algo más viva. Arturo sonrió, agradecido. Aquella noche se pusieron a trabajar en los estatutos. Contactaron abogados solidarios, hablaron con líderes vecinales, organizaron asambleas abiertas. Los preparativos duraron meses. Fue un proceso lleno de emoción y también, de miedo. Algunos no querían el cambio. Temían perder el apoyo de Arturo, su figura de guía. Pero él insistió. No me voy. Solo cambio de lugar. De protagonista a colaborador. Sofía, ahora convertida en una joven comunicadora activa, grabó todo el proceso. Entrevistó a vecinos, voluntarios, incluso a los niños que usaban la biblioteca del centro. ¿Qué es para ti Raíces Nuevas?, preguntaba. Las respuestas eran tan diversas como conmovedoras. Es el lugar donde recuperé mi voz. Mi hijo comió caliente por primera vez aquí. Es mi segunda familia. Es el único sitio donde no me miran raro por venir de otro país. Finalmente, el día de la firma llegó. El salón estaba repleto. Arturo, de pie frente a todos, sostuvo el micrófono con manos firmes. Este lugar nació del dolor. De mi caída. Pero creció con vuestro amor. Hoy dejo de ser el fundador para ser uno más. Y con orgullo, firmo la entrega oficial de Raíces Nuevas a sus verdaderos dueños, ustedes. El aplauso fue largo, emotivo. Algunos lloraban. Otros grababan con el móvil. Lucía lo abrazó. Lo hiciste, susurró. Lo hicimos, corrigió él. Días después, Arturo caminaba solo por el barrio. Observaba cómo los jóvenes pintaban un nuevo mural, cómo los vecinos barrían la calle frente al centro, cómo un niño pequeño enseñaba a su hermanita a leer en las escaleras. Sintió paz. Ya no era el millonario caído. Ni siquiera el salvador. Era parte de algo más grande. Algo que no necesitaba su nombre para existir. Al pasar frente al mural nuevo, leyó la frase central que habían pintado en letras grandes. Lo que se siembra con amor, florece aunque el jardinero se marche. Y por primera vez en mucho tiempo, supo que podía desaparecer, sin desaparecer del todo. Madrid se preparaba para el invierno. El aire olía a castañas asadas y humedad. En el barrio donde se alzaba el centro Raíces Nuevas, los preparativos para el mercadillo solidario de Navidad ocupaban a todos. Arturo, sin embargo, notaba un cosquilleo extraño en el pecho desde hacía días, como si una sombra se acercara silenciosa. Y la sombra llegó una mañana, en forma de carta certificada. Él sobrellevaba el membrete de un bufete de abogados. Arturo lo abrió sin prisa, casi con resignación. No era la primera vez que fantasmas del pasado lo buscaban. Pero al leer el remitente, su corazón dio un vuelco. Gonzalo Herrera. Su ex socio. El mismo que lo había traicionado. El mismo que había enterrado su reputación. ¿Estás bien?, preguntó Lucía al verlo pálido, con la carta en la mano. Es de Gonzalo. Quiere reunirse conmigo. Dice que necesita confesar algo. Que está enfermo. Lucía no dijo nada al principio. Luego, con tono firme, dijo:
No tienes que verlo si no quieres. Lo sé. Pero tengo que hacerlo. No por él. Por mí. La reunión fue en una clínica privada, al norte de Madrid. Arturo lo encontró en una sala blanca, rodeado de máquinas, más delgado, el rostro demacrado, pero con esos mismos ojos fríos y calculadores que recordaba. Gracias por venir, dijo Gonzalo con voz ronca. Pensé que nunca me lo permitirías. No lo hago por ti, respondió Arturo. ¿Qué quieres? Gonzalo guardó silencio unos segundos. Luego, como si el aire se le escapara, soltó. Te robé más de lo que imaginaste. No solo el negocio. Manipulé pruebas. Compré testigos. Todo para quedarme con el control total. Lo confieso porque estoy muriendo. Y no quiero llevarme esta mierda a la tumba. Arturo lo miró fijo. Sentía una mezcla de náusea, rabia, pero también una extraña compasión. ¿Y qué esperas de mí? Nada. Solo quería que supieras la verdad. Y, te dejo esto, sacó un sobre. Son documentos. Pruebas. Puedes usarlos si quieres limpiar tu nombre. Arturo tomó el sobre sin decir nada. Antes de marcharse, escuchó a Gonzalo decir con voz débil. Nunca fuiste el débil. Yo sí. De regreso al barrio, Arturo no sabía qué hacer. ¿Reabrir el caso? ¿Limpiar su imagen ante el mundo empresarial? ¿Volver al ruedo? Pero al llegar al centro, vio a Sofía enseñando teatro a un grupo de niños migrantes. A Lucía repartiendo mantas. A un joven con problemas de adicción colocando libros en estanterías. Y entendió que no necesitaba limpiar nada. Porque donde realmente importaba, ya era un hombre íntegro. Esa noche quemó los documentos. No por venganza. Por libertad. ¿Y si hubieras vuelto a ser rico? Preguntó Lucía mientras caminaban bajo las luces navideñas. Ya lo soy, respondió Arturo. Solo que ahora, mi riqueza no cabe en una cuenta bancaria. Ella sonrió, lo tomó del brazo, y juntos se perdieron entre las luces, los olores de canela y el murmullo de una ciudad que ya no juzgaba, sino que abrazaba. El invierno se instaló con firmeza en Madrid. El frío obligaba a cerrar puertas con rapidez, pero dentro del centro, raíces nuevas, el calor humano lo llenaba todo. Arturo comenzaba a sentir que el pasado ya no pesaba, que el presente era un terreno fértil que florecía gracias al esfuerzo colectivo. Pero justo cuando creía que su viaje había llegado a una meseta tranquila, el destino tocó a su puerta una vez más. Una mañana cualquiera, mientras desayunaba con Lucía, recibió una llamada inesperada. ¿Arturo Rivas? Le habla Marta Domenech, directora del Grupo Fénix Internacional. Hemos seguido su historia. Queremos ofrecerle una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Queremos que dirija nuestro nuevo proyecto social en Sudamérica. Presupuesto ilimitado. Control total. Y sí, una compensación económica sustanciosa. Arturo se quedó en silencio. No por sorpresa, sino por la fuerza de la tentación. El Grupo Fénix era una de las organizaciones más influyentes del mundo. Ser parte de su equipo le permitiría multiplicar su impacto a gran escala. Cambiar miles de vidas. Pero, ¿a qué costo? Lucía lo observó esa noche mientras paseaban por el barrio. Ya no necesitaba preguntarle. Conocía ese brillo en sus ojos, el conflicto interno entre el ego y el alma. ¿Vas a irte? Preguntó finalmente. No lo sé aún. Es una oportunidad que no vuelve dos veces. ¿Pero es tu camino, o solo un eco de tu vida anterior? Arturo bajó la vista. Tenía razón. La pregunta no era sobre el prestigio o el dinero. Era sobre pertenencia. Sobre coherencia. Durante días evitó dar una respuesta. Lo consultó con sus compañeros. Con los jóvenes del centro. Con los vecinos. Todos lo apoyaban, pero sus ojos mostraban tristeza. Un día encontró una nota escrita por uno de los adolescentes del centro, pegada en la puerta de su oficina. Gracias por no haberte rendido con nosotros. Tú nos enseñaste que nadie es basura. No vuelvas a dudarlo. Arturo no necesitó más.
llamó a la directora del grupo Fénix al amanecer. Su voz sonaba segura, aunque dulce. Le agradezco la oferta, de verdad. Pero mi lugar está aquí. No porque sea cómodo, sino porque es real. Porque cada historia que toco aquí me transforma a mí también. ¿Estás seguro?, preguntó la directora. Es un no definitivo. Es un sí a mi vida actual, respondió Arturo. Esa misma noche, reunió a toda la comunidad en el salón del centro. Tomó el micrófono con una sonrisa y anunció: me ofrecieron dirigir un gran proyecto en el extranjero. Pero decidí quedarme. Porque aquí, con vosotros, encontré algo que ni el dinero ni los contratos pueden dar, una segunda oportunidad que no quiero perder. El aplauso fue inmediato. Los abrazos, sinceros. Y entre lágrimas, Lucía le susurró: ahora sí, estás en casa. Y Arturo lo supo con certeza. La primavera llegó a Madrid con una delicadeza luminosa. Las plazas se llenaron de risas, los árboles brotaron en flor, y el centro, raíces nuevas, parecía respirar una energía distinta, una mezcla de orgullo y promesa. Se acercaba el tercer aniversario de su inauguración, y esta vez no sería una celebración cualquiera. Arturo y su equipo llevaban meses organizando una gran fiesta abierta al barrio. Querían que la gente viera con sus propios ojos lo que habían construido juntos. En el patio central se colocaron luces, guirnaldas y banderines de colores. Niños pintaban murales. Mujeres inmigrantes preparaban comidas típicas de sus países. Jóvenes antes marginados ahora eran los encargados de la logística. Lucía, con un megáfono en mano, dirigía los ensayos del grupo de teatro comunitario. Sofía, con su barriga de 6 meses, organizaba una exposición de fotografía con retratos de cada residente del centro. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Arturo esa tarde mientras la ayudaba a colgar los últimos cuadros. Como si el futuro tuviera forma. Como si esta fuera una familia de verdad. Arturo asintió en silencio. No necesitaban más palabras. La tarde del evento, el centro se llenó. Vinieron periodistas, concejales, antiguos voluntarios, incluso algunos empresarios que habían rechazado a Arturo en sus días más oscuros. Pero ahora lo miraban con respeto sincero. No viniste a recuperar tu prestigio, le dijo uno de ellos. Pero lo has hecho de la manera más elegante posible. Arturo sonrió y respondió: lo único que he recuperado es la capacidad de mirar a los ojos sin bajar la cabeza. Durante el acto central, Lucía subió al escenario y con voz emocionada, presentó un vídeo recopilatorio. Imágenes de las primeras obras del centro, de jóvenes rehabilitados, de vecinos que antes desconfiaban y ahora colaboraban. Un torrente de emociones recorrió a todos los presentes. Luego, Arturo tomó el micrófono. Respiró hondo. Observó los rostros frente a él, había niños, ancianos, inmigrantes, empresarios, exalcohólicos, artistas callejeros. Y dijo: hace años perdí mucho. Dinero, reputación, amigos. Pero fue la mejor caída de mi vida. Porque tocando fondo encontré lo esencial, a vosotros. Este lugar no lo construí yo. Lo construimos juntos. Y cada uno de vosotros es una raíz que florece. Gracias por enseñarme que el verdadero éxito se mide por la cantidad de corazones tocados. Las lágrimas fueron inevitables. Los abrazos, espontáneos. La música comenzó a sonar y el centro se convirtió en un baile colectivo, una fiesta de humanidad. Más tarde, mientras el sol se ocultaba y las luces colgantes brillaban, Lucía se acercó a Arturo. Hoy no cambió solo el barrio, ¿verdad? No, respondió él. Hoy cambiamos el mapa de lo posible. Y mientras la vida seguía fluyendo, Arturo comprendió que había plantado algo más grande que un proyecto. Había sembrado esperanza. Las semanas posteriores a la gran celebración transcurrieron con una calma serena. En el centro, Raíces Nuevas, se respiraba un aire de plenitud, pero también de transformación. Algo estaba por germinar. Lucía lo sabía. Sofía lo intuía. Y Arturo lo sentía en cada rincón de su cuerpo. Una mañana, mientras regaba las plantas del pequeño huerto que habían creado en la azotea del centro, Arturo se detuvo ante una joven planta de olivo que había traído de Andalucía meses atrás.
pequeña, tenaz, silenciosa. Así era también la semilla que él había plantado en su propia vida. ¿Te acuerdas cuando no sabías ni cómo sostener una regadera?, dijo Lucía con una sonrisa detrás de él. Y ahora soy casi un jardinero profesional, bromeó Arturo. O un sembrador de caminos. Ambos rieron. Pero Lucía enseguida se puso seria. Arturo, ¿has pensado en lo que viene después? ¿Después de qué? Después de esto. Del centro. De nosotros. De lo que has construido. De la familia que estamos formando. Arturo la miró. Supo que había llegado el momento de elegir. No entre quedarse o irse, sino entre mantenerse como líder o ceder espacio para que otros florezcan. Esa noche, convocó a una reunión con el equipo. Les presentó una propuesta que dejó a todos en silencio. Quiero formar un consejo de dirección. Que el centro no dependa de una sola persona. Que tenga raíces firmes, no solo mi nombre. Necesitamos un relevo que garantice continuidad, sin mí al frente. Hubo emoción, miedo, pero sobre todo respeto. Arturo no se iba. Solo, estaba dejando crecer a los demás. Seguiré aquí, añadió, pero como uno más. Me dedicaré a crear nuevas alianzas, a formar futuros líderes. Es hora de que otros ocupen este espacio. Lucía se acercó, le tomó la mano y le susurró. Lo estás haciendo bien. Estás dejando un legado que respira por sí solo. Semanas después, se celebró una ceremonia simbólica. Arturo entregó una llave dorada, hecha por un joven herrero del barrio, al nuevo consejo del centro. No fue un adiós. Fue una siembra. El olivo de la azotea ya había crecido unos centímetros. Y en una tarde clara, mientras descansaban en un banco frente al río Manzanares, Lucía le tomó la mano y dijo: Tengo algo más que decirte. Arturo la miró, curioso. El médico confirmó que es una niña. Y quiero que se llame Esperanza. Él la abrazó, con los ojos llenos de luz. La vida les devolvía mucho más de lo que habían perdido. Aquel día, Arturo escribió en su diario: La vida no se mide en caídas ni en éxitos, sino en las semillas que dejamos en otros. Hoy puedo decir, con el corazón tranquilo, que he aprendido a sembrar sin miedo, y a amar sin medida. Y mientras el sol descendía sobre Madrid, el futuro se abría como un campo fértil, listo para florecer. El tiempo había pasado, y el centro Raíces Nuevas ya no era solo un proyecto social en Madrid. Se había convertido en un modelo. Una idea viva. Una esperanza concreta. Varias ciudades de España comenzaron a solicitar asesoría para replicar el modelo de inclusión y reintegración que Arturo y su equipo habían construido. Málaga, Zaragoza, Bilbao, cada lugar adaptaba la filosofía, pero el espíritu era el mismo: dignidad, comunidad, oportunidad. Arturo, aunque ya no lideraba el centro directamente, viajaba de vez en cuando como mentor. A veces hablaba en universidades, otras veces ante alcaldes, y muchas más ante grupos de jóvenes que, como él en otro tiempo, se sentían rotos. Nunca usaba trajes caros. Nunca hablaba de cifras. Solo contaba historias. Recuerdo cuando dormí por primera vez bajo un puente, decía en una de sus charlas en Valencia. No fue el frío lo que más dolió, sino la indiferencia. Pero incluso en la oscuridad, alguien encendió una vela. Ustedes pueden ser esa vela para otros. En casa, Sofía ya había dado a luz. La pequeña Esperanza llenó cada rincón con sus llantos y sus sonrisas. Arturo se convertía en padre con una devoción silenciosa. Cambiaba pañales, cocinaba purés, cantaba nanas. Cada gesto con ella era también un gesto de sanación con el niño interior que él había ignorado tanto tiempo. Una noche, mientras la arrullaba en brazos, le susurró: No naciste en una cuna de oro, mi amor. Pero naciste rodeada de amor verdadero, de personas que saben reconstruir desde las ruinas. Y eso, vale más que cualquier fortuna. Lucía seguía siendo el pilar sereno del hogar. Aunque habían hablado poco de formalizar su unión, ambos sabían que eran una familia. Una noche, ella lo sorprendió con una caja pequeña. No es una alianza, dijo ella sonriendo. Es una llave.
La del primer despacho del centro. El tuyo. Dentro, había una nota. Aunque cerraste esa puerta, abriste 1000 más. Este es solo un recordatorio de que tu herencia no está en ladrillos, sino en almas. Arturo lloró por primera vez en muchos meses. Pasaron los años. La pequeña Esperanza aprendió a caminar entre pasillos llenos de arte, música y gente diversa. A los 5 años, ya preguntaba por qué había personas sin casa. A los 7, ayudaba a clasificar ropa donada. A los 10, propuso abrir un rincón de lectura para niños inmigrantes. Y a los 12, escribió una redacción para su colegio que emocionó a toda la comunidad. Mi papá fue rico 2 veces, una por tener dinero, y otra por haberlo perdido todo y encontrar a mi mamá, a mí. Y al centro. Yo quiero ser como él, pero empezando por el corazón. Una tarde de primavera, Arturo y Lucía miraban a Esperanza jugar en el patio del centro. Las flores crecían al lado del viejo olivo, que ya alcanzaba 2 metros de altura. Mira ese árbol, dijo Arturo. Comenzó como una ramita seca, y ahora da sombra. Como tú, respondió Lucía. Como todos los que elegimos volver a empezar. Y con el viento suave acariciando sus rostros, supieron que la verdadera riqueza de una vida no está en lo que se posee, sino en lo que se deja sembrado en los demás. 18 años habían pasado desde que Arturo encontró por primera vez a Lucía en aquella calle lluviosa de Madrid. El centro Raíces Nuevas ya no era solo un lugar físico, sino una red de esperanza que se extendía por toda España. Había 8 sedes en diferentes comunidades autónomas, todas gestionadas por personas que alguna vez fueron invisibles y hoy eran líderes. Drogadictos, migrantes, antiguos sin techo, convertidos en faros para otros. Y Arturo, ahora con el cabello completamente blanco y la voz más serena, se mantenía en un segundo plano. Pero su figura seguía siendo un símbolo. Aquella mañana de octubre, el barrio se preparaba para un evento sin precedentes, la inauguración del Parque de la Esperanza, una gran zona verde construida en el corazón de la ciudad, donde antes hubo un solar abandonado. El parque era un proyecto ideado por la hija de Arturo, Esperanza, ahora una joven arquitecta social. Ella había liderado el diseño, inspirada en las historias que creció escuchando. Papá, le dijo mientras caminaban por los senderos del parque aún sin estrenar, este no es solo un parque. Es un puente. Un lugar donde todos puedan caminar sin miedo. Arturo se detuvo. La miró con ternura. Eres todo lo que soñé, y más. Durante la ceremonia de apertura, frente a una multitud de vecinos, representantes del ayuntamiento y medios de comunicación, Esperanza subió al escenario. Mi padre no construyó un centro. Construyó un lenguaje nuevo para mirar a los que caen. Hoy, este parque lleva mi nombre, pero el verdadero honor es de todos los que alguna vez estuvieron solos y hoy caminan con dignidad. Ovación. Lágrimas. Orgullo colectivo. Arturo, desde un banco del parque, la observaba. No necesitaba hablar. Su legado ya hablaba por sí solo. Al caer la noche, hubo música, farolillos de papel, niños corriendo, adultos conversando, jóvenes tocando guitarras. Todo bajo la sombra del viejo olivo, que había sido trasplantado al parque como símbolo. Lucía se sentó a su lado. Él le tomó la mano. ¿Te acuerdas de la primera vez que te invité a un café? Preguntó Arturo con una sonrisa. Sí, respondió ella. Y recuerdo que estabas nervioso como un adolescente. Nunca dejé de estarlo contigo. Ambos rieron. El sonido se mezcló con el bullicio alegre de la comunidad. Pero había algo más profundo, una sensación de misión cumplida, de círculo completo. Esa noche, Arturo escribió una última entrada en su viejo diario. No dejó dinero. No dejó propiedades. Pero dejó caminos abiertos, personas fuertes, manos tendidas. Y una hija que convertirá cada paso en algo hermoso. Si alguna vez me preguntan si valió la pena caer tan bajo para levantarme así, diré, absolutamente sí. La historia de Arturo, Lucía y Esperanza no terminó allí. Porque hay historias que no necesitan final cuando se convierten en semilla. Y mientras las luces del parque brillaban bajo las estrellas, una nueva generación comenzaba a caminar por senderos de dignidad. Un legado que ya no pertenece a un hombre, sino a todos. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado,
No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Tu apoyo nos motiva a seguir contando historias que llegan al corazón.